Muy buenas tardes, soy el profesor Walter Cáceres. Hoy vamos a hablar sobre el tema de lo que es la organización, vamos a entrar en definiciones, en características y otros pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos sobre administración y organización, ya que la organización es una parte fundamental dentro de la administración. Entonces vamos a ir charlando y definiendo o teniendo en cuenta algunas definiciones y explicando a la vez también. Dentro del material que está adjunto en la plataforma está la definición de organización, que dice de esta forma: una organización es una asociación de personas que se relacionan entre sí y utilizan recursos de diversas índoles con el fin de lograr determinados objetivos y metas. Una organización es una estructura ordenada donde consiste e interactúan personas con diversos roles, responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un objetivo particular. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la organización es un conjunto de personas que están entrelazadas entre sí y que buscan un objetivo particular. Cuando hablamos de organización siempre tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las personas que se organizan tienen una meta en común, un bien en común. Y ese bien en común es el que hace o que moviliza todo lo que sea la organización para que esté entrelazada y esto pueda funcionar, ¿verdad?, de la debida manera como tiene que ser. Dice, la organización usualmente cuenta con normas formales e informales que especifican la posición de cada persona en la estructura y las tareas que deberían de llevar a cabo. ¿Qué implica eso? Bueno, dentro de una organización, como dice la palabra, son personas que se relacionan entre sí. Estas personas tienen un funcionamiento dentro de esa organización. Entonces, eso hace de que cada uno cumpla un rol dentro de lo que es la empresa o dentro de lo que es la estructura de una empresa. Y ese rol es lo que mantiene unido, ¿verdad?, y organizado el ente. Por eso es muy importante definir, ¿verdad?, que cada persona tiene una posición dentro de la estructura y una función dentro de la estructura. Hablamos un poco de lo que es la organización lineal, ¿verdad? Dice, y en la estructura más simple y antigua está basada en la organización de los antiguos ejércitos, en la organización de la eclesiástica medieval. Las características de la organización lineal: posee principios esenciales, tiene una jerarquización de la autoridad en los cuales los superiores son obedecidos por sus respectivos subalternos, muy definida por Fayol en su teoría clásica de la administración. Tiene líneas formales de comunicación, únicamente se comunican con los órganos o cargos entre sí a través de líneas presentes en el organigrama, excepto las situadas en la cima del mismo. Centraliza las decisiones, un órgano a cargo subordinado con el superior y así sucesivamente hasta la cúpula de la organización. Cuando hablamos de una organización lineal, habla de que la organización va subiendo y bajando de forma lineal toda la estructura. ¿Qué implica eso? Implica que cuando nosotros tenemos una empresa, tenemos que hacer un organigrama, ¿verdad? Y el organigrama va a dividir en distintas funciones dentro de la empresa. Cada persona va a cumplir una función específica, ¿verdad? Pero tiene que tener un encargado o una cabeza. Esa cabeza es la que va a guiar la organización y va a responder por las funciones de las mismas. Entonces es un encargado que va a ir comunicando más para arriba otra vez qué está faltando o cuáles son las funciones que están diferenciando para que no se llegue a los objetivos, o si se está haciendo bien, ¿verdad?, que se está cumpliendo de manera buena, etcétera. La cabeza es la que se va a encargar de comunicar los resultados, ya sean buenos o malos, para arriba. Y esa información va a ir subiendo de acuerdo a la jerarquización dentro de la empresa. Por eso es que habla lineal, porque va hacia arriba en forma recta. Ojo, cuando hablamos de una organización lineal no se pueden sobrepasar las líneas, ¿se entiende? O sea, yo tengo que ir directamente con mi jefe tiene que ir directamente con el director tiene que ir directamente con el gerente y el gerente así sucesivamente hasta llegar a la cima. Esa es la jerarquización lineal que tenemos que tener en cuenta.
Dice, ¿cuáles son las organizaciones? ¿Qué son las organizaciones? El autor argentino Jorge Etkin define una organización como una integración de individuos y grupos en el marco de un orden formal que establece las funciones que ellos deben cumplir. También dice que los agrupamientos humanos, las respectivas comunes de las personas, trabajan en ellas. Es un elemento básico que condiciona y modifica el modo de funcionamiento, por lo cual se puede decir que las organizaciones están integradas por conjunto de personas que utilizan los recursos de todo tipo, material, información, conocimiento, técnicas, que realizan diferentes actividades para alcanzar fines y objetivos, que poseen reglas para prever las conductas de los trabajadores, que actúan en el marco de la estructura formal, diferentes sectores de trabajo, puestos, procesos, procedimientos, que utilizan diferentes modos de comunicación y que poseen una dirección previamente establecidas. Son puntos muy esenciales. ¿Por qué son puntos muy esenciales dentro de la organización? Porque son motivos de convivencia de una organización. Debe de tener políticas y debe de tener formas de trabajo para poder cumplir con la misma. A diferencia de otros grupos humanos como la familia y los grupos de amigos, la organización nacen por un acto deliberado, intencional, consistente y son creadas para lograr un propósito, es decir, con la finalidad de satisfacer alguna necesidad de la sociedad en la que se encuentran insertas. Las organizaciones son muy diversas y heterogéneas a sus fines y objetivos en su tamaño, en forma jurídica que adoptan, la forma que se organizan para trabajar, etc. Por eso, para poder comprender mejor el modo que funcionan, es necesario hacer una clasificación y agrupamiento por tipo de organizaciones. Una primera clasificación que se puede realizar teniendo en cuenta la inserción de la dicha organización tiene el contexto que permite distinguir los siguientes. Primer sector o sector público, compuesto por todas las organizaciones pertenecientes al Estado, en cualquiera de sus tres niveles, nacional, provincial o municipal. Segundo sector o mercado, compuesta por todas las organizaciones que son empresas. Tercer sector, o también llamado organizaciones de la Real Sociedad Civil, organizaciones no gubernamentales, ONG, también sector de la economía solidaria, formado por todas las organizaciones que no pertenecen al Estado ni adoptan la forma de empresa. Entonces, generalmente de esa forma es la que se basa las organizaciones dentro de un país. Primero tienen las organizaciones del Estado, ¿verdad?, que cumplen un rol, un funcionamiento dentro del país para beneficio de la sociedad, evidentemente. Todo tiene que ser para beneficio de la sociedad, porque si el Estado debe de cumplir, ¿verdad?, una función para la sociedad. El segundo rango es de las empresas. Ahí ya pueden ser privadas, generalmente son privadas. ¿Por qué son privadas? Porque es la que mueve la economía. El Estado no puede tener un ente que regule dinero para beneficio propio, ¿verdad? Sí, las empresas privadas. Y el tercero, ¿verdad?, son las ONGs, ¿verdad?, que hacen beneficios a terceras personas, pero con un objetivo o un principio de la misma. Un poco más abajo dice, ¿para qué sirven las organizaciones?, ¿verdad? Dice, las organizaciones son un fenómeno extendido en la sociedad actual. Para profundizar este tema es importante enunciar las propiedades que tienen las organizaciones. Generan oportunidades de trabajo a las personas, crean y elaboran productos, brindan servicios, satisfacen necesidades y modifican la forma en que las personas satisfacemos, crean y transmiten conocimientos y técnicas, distribuyen recursos, generan, ejercen y transmiten proceder de la sociedad, son medios para crear, conservar y transmitir el conocimiento, crean símbolos, imágenes y prestigios, permiten alcanzar objetivos individuales y sociales. Estos son los puntos más importantes que la organización tiene como fin, ¿verdad? Evidentemente cuando uno tiene una empresa se organiza, y al organizar, ¿verdad?, capta personas para trabajo. No hace solo eso, las capacita, también las distribuye de recursos, ¿verdad? Crean símbolos y también conocimiento, dan o abastecen conocimiento para todas las personas, ¿verdad? Y también tienen objetivos sociales como también individuales, ¿verdad? Por eso son muy importantes las organizaciones dentro de nuestra sociedad. Y es de relevante importancia tener siempre organizado todo. Si desde un comienzo nosotros, en nuestra propia vida, nos organizamos, nos damos cuenta de que todo es mucho más sencillo y mucho más fácil. Evidentemente siempre existen imprevistos que no estamos teniendo en cuenta, pero
que están dentro del rango, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta siempre de los errores o de los posibles errores que podemos tener. ¿Qué recursos necesitan las organizaciones para poder funcionar? Dice, para poder desarrollar sus actividades y lograr sus fines, las organizaciones necesitan en primer lugar el aporte de las personas que las fundan, crean, sostienen, fundadores, accionistas, inversores, contribuyentes y además de todas las personas que día a día realizan actividades diferentes. Al personal que se desempeña de manera permanente en una organización se le denomina recurso humano o capital humano. Existen organizaciones que brindan servicios que requieren incorporación temporaria de personas para concretar la prestación de servicios. Los hospitales necesitan de pacientes, la universidad de los alumnos, para que existan cárceles deben haber personas que privadas de su libertad y las iglesias necesitan fieles. Esas personas no forman parte de los recursos humanos de la organización, sino que son sus clientes o usuarios. Otros recursos que utilizan las organizaciones es accionar, recursos materiales, entre ellos cuentan con las materias primas, inmuebles, edificios, etc. Financieros, el dinero, títulos, valores de tipo, acciones, así como la capacidad de crédito. Recursos de la naturaleza o energéticos son la tierra, el agua, el aire, la luz, etc. Ideas y conocimiento de información son los recursos que originan la investigación científica para la realización de las actividades y la conducción de las organizaciones. Recursos tecnológicos, la tecnología del estudio de las técnicas, es decir, de los modos de hacer o producir algo tangible o intangible. Por ejemplo, la técnica de relevado de fotos permite la obtención de un objeto tangible. En cambio, las técnicas médicas se aplican para mejorar la calidad de vida, curar la enfermedad, disminuir el padecimiento, produce algo intangible. Las máquinas son los artefactos físicos. Por tecnología básica o productiva se entiende que a las técnicas que se aplican a la transformación de insumos o productos en la realización de actividad principal. Y por último, el nombre, el prestigio y símbolos de marcas. Se consideran elementos de una organización, el nombre y la denominación que la identifica y la imagen o el prestigio que genera durante su evolución de las marcas, así como los símbolos a través de las cuales es reconocida e identificada por la sociedad. Bueno, como describimos en esta parte, dice que los recursos que utilizan las organizaciones a accionar, ¿verdad?, son puntos muy importantes. Los materiales, que generalmente son los más básicos, ¿verdad?, la materia prima, inmuebles. Si nosotros tenemos una empresa, evidentemente vamos a vender un servicio, necesitamos de esa materia para poder vender. Si vamos a crear, necesitamos materia prima para producir y poder revender. Después vemos los recursos financieros. Todos los entes se mueven con dinero. Evidentemente tienen que haber personas que aporten económicamente para que la empresa pueda movilizarse y empezar a girar para poder accionar en la parte económica. Los recursos de la naturaleza, que es el suelo, la energía, etcétera, ¿verdad?, que eso viene añadido dentro de lo que es las empresas, las organizaciones, ¿verdad? Es algo que se necesita, es básico, ¿verdad? Y las ideas y conocimiento de información, ¿verdad?, eso se tiene que hacer una investigación de mercado. Esa investigación de mercado, ocupar con ideas o ocupar con más ideas para poder tener mucha más profundidad con lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar. Los recursos tecnológicos, que hoy en día son muy esenciales, ya que nos movemos casi en un 100% de tecnología, y nos dimos cuenta con eso en la pandemia que tuvimos, que no podíamos salir a ningún lado y teníamos que comunicarnos de forma virtual, reuniones, videoconferencias, llamadas, etcétera, ¿verdad?, donde la tecnología ocupó casi un 90% del tiempo de las personas y ayudó, ¿verdad?, a que la sociedad se pueda desenvolver de una forma donde no podíamos salir y tener que comunicarnos entre los demás, ¿verdad? Por eso es muy importante. Y por último, el nombre o prestigio, símbolos y marcas. Esta es una parte muy esencial, ya que uno, al crear una empresa o al representar una empresa, ¿verdad?, nos damos cuenta de que estamos teniendo un prestigio que comenzar, un prestigio que sostener, ¿verdad?, con la empresa que estamos dando un nacimiento o dando una extensión, por decirle, a aquellos que compramos, ¿verdad?, y poder seguir dándole el prestigio o realzar el prestigio, porque es muy importante, ya que eso es lo que le da mayor movimiento y conocimiento
económico mi empresa. Cuanto más sea conocida, cuanto más se reconozca mi empresa, más la gente va a querer y va a querer tener mis productos o mis servicios, consumir los productos que yo estoy vendiendo, ¿verdad? Estas son las partes muy importantes de la organización funcional. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Cualquier cosa estoy atento. Saludos.